más importante, la más escuchada, atribuye pues una situación de obstrucción a nivel de la desembocadura del conducto de Wilson, ¿se acuerdan? El que desembocaba del páncreas hacia la vía biliar. Entonces, cuando pasa algo que obstruye, las enzimas que normalmente están inactivas dentro del páncreas y salen al estímulo de la comida, lo que todos ya sabemos, pues salen y recién cuando han salido se activan. Pero como hay una cuestión de obstrucción a nivel distal, lo que hacen esas enzimas es regresar hacia el páncreas y trabajar o actuar o funcionar, digamos, en el mismo páncreas. En otras palabras, es como si el mismo páncreas reaccionara contra el páncreas, ¿no? Y eso genera una situación de pancreatitis. ¿Cuáles son las causas? Esas son las preguntas que siempre les van a hacer. ¿Cuáles son las causas principales de pancreatitis? Pues en un 60-70% la causa es colelimpiasis. En especial, cuando esa colelimpiasis migra hacia la vía biliar y genera coledocolitiasis o obstrucción, y eso pues genera lo que ya hemos hablado hace un momento. Sin embargo, en nuestro medio y en todo el mundo, las siguientes causas son dos básicamente: la ingesta abundante de alcohol y la ingesta abundante de comidas, en especial grasas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, entre cálculos, alcohol y comida abundante, más o menos van el 90% de las causas de pancreatitis. Y como se dan cuenta, en nuestro medio justo es la combinación perfecta. Han visto ustedes que muy constantemente hay pues fiestas, cargos, qué sé yo, y ahí justo se junta toda la cuestión, el componente genético que tenemos para formar cálculos, etcétera, el tipo de comida que tenemos, y encima pues hay la ingesta abundante de alcohol, la ingesta abundante de grasas. Entonces se van a dar cuenta que inclusive en nuestro medio la cuestión es cíclica, ¿no? Aparece Semana Santa, aparecen las pancreatitis. Aparece fiestas del Cusco, aparece pancreatitis. Baja otra vez fiestas de Villabamba, fiestas de fin de, ¿cómo se llama?, de medio año, o otra, y así van apareciendo, ¿no?, cada vez que hay esa situación. Entonces, se dan cuenta que pancreatitis probablemente sea una de las cosas que ustedes más van a ver en las emergencias de medicina y de cirugía. Sin embargo, también hay otras causas, como son las causas traumáticas, algunos procedimientos. Nunca se olviden de que la complicación más común de CEPRE, ya habíamos hablado la otra vez, la complicación más común y más benigna en realidad dentro de todo, a pesar de las complicaciones que puede tener, pues es la CEPRE, ¿no es cierto?, como causa de pancreatitis. No se olviden que la CEPRE también tiene otras complicaciones graves, como son sangrado, hemorragia digestiva y perforación duodenal. De hecho, la perforación duodenal es la complicación más grave que puede haber dentro de una CEPRE, porque las perforaciones en el duodeno son de difícil manejo, causan muchos problemas, peritonitis así marcadas, y el manejo quirúrgico mismo de las perforaciones duodenales suele ser pues difícil. De hecho, si ustedes ven libros de cirugía, hay libros que se llaman así duodeno difícil, ¿no?, que es todo un tema dentro de la especialidad de intestino delgado, ¿no? Entonces es todo un problema. Entonces igual hay que tener, no se olviden que cuando hacen CEPRE, muchos gastroenterólogos, internistas, como parte del protocolo, le piden a las 24 a 48 horas, siempre le piden amilasas y lipasas de control, porque ya saben que pancreatitis puede suceder muy comúnmente después de una CEPRE. Las traumáticas, van a ver ustedes, en especial, van a sospecharlas en choferes. ¿Por qué en choferes? Y eso yo les digo porque lo he visto varias veces, en especial los choferes de bus, de camión. ¿Se dan cuenta por qué? Porque se acuerdan que cuando ustedes manejan su carro es en este sentido, en un auto, ¿no? Pero en un bus normalmente es así, medio, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces muchas veces cuando chocan, justo en esa parte hacen la compresión, o sea, el trauma mismo, y generan pues una lesión dentro del páncreas, ¿no? Entonces es común, por ejemplo, ver ese tipo de situaciones en accidentes de tránsito, en especial en los choferes que golpean el abdomen contra el timón, ¿no? Entonces también puede pasar. Y otras causas que son un 2 a 3%, que son causas idiopáticas, o sea, causas que uno no entiende por qué. Se ha relacionado con el uso de algunos fármacos, algunas enfermedades autoinmunes, etcétera, que pueden generar pancreatitis. Como les iba diciendo, esa es la fisiopatología, es
primero, pues es una reactivación, una primera etapa, hay una reactivación, o sea, una vez que las enzimas salen inactivas, se reactivan, regresan hacia el páncreas y trabajan contra el mismo páncreas, perdón, como si estarían queriendo destrozarlo, ¿no? Equivocándose, digamos, de lo que normalmente debió haber salido hacia el intestino, regresó al páncreas y ahí comienzan a trabajar. Y eso genera inflamación y a veces incluso, en algunos casos, genera inflamación a distancia. Por eso es que hay inflamaciones a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, etc. Por eso es de que las complicaciones de pancreatitis no solamente se van a limitar al páncreas propiamente dicho o a la digestión propiamente dicha, sino que, como ustedes habrán visto, pacientes con pancreatitis tienen pues distrés respiratorio, a veces algunos cursan con insuficiencia renal aguda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también van a ver ustedes que respecto a pancreatitis, pues se ha desarrollado mucho en la cuestión de protocolos y todo eso. Ustedes van a encontrar en la bibliografía muchos consensos, ¿no? Como el consenso de Atlanta, en especial, que era el más conocido, y así diferentes, ¿no? A mí me gusta leer algunos conceptos hay un consenso que es un consenso que se ha hecho en España, en Madrid, se llama consenso también se llama consenso de Barcelona, fue la primera vez que se llamó así. Pero después de eso se fueron reuniendo diferentes especialistas y probablemente este haya sido uno de los primeros consensos en los cuales se comprendió que la pancreatitis era una enfermedad que muchas veces afectaba a muchos órganos y el manejo era multidisciplinario. Antes la pancreatitis era una cuestión de gastroenterólogos, de cirujanos a veces y nadie más, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta o hemos llegado a la conclusión de que el manejo va más allá, o involucra, digamos, no solamente a cirujanos, gastroenterólogos, sino médicos internistas, nutricionistas, nefrólogos, neumólogos, cardiólogos, que manejan como un todo, ¿no? De un manejo multidisciplinario de la pancreatitis. Entonces, los consensos van a haber algunas definiciones que serán, de hecho se los sugiero que es el consenso de Barcelona, que la primera edición salió allá todavía por el año 2012, me parece, y después de eso se ha ido actualizando. Lo chévere de este consenso es de que, como debe ser, manejan niveles de evidencia para cada cosa. Entonces les va a ayudar con un protocolo que les menciona, ¿no? Para tal cosa, hacer esto, según el nivel de evidencia tal, ¿no? Y viendo qué es lo mejor y rompiendo también algunos mitos respecto al manejo que se hacía antes de pancreatitis. En ese consenso existen algunos conceptos que también les van a preguntar usualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una pancreatitis aguda leve, una moderada, una grave, una aguda crítica y una críticamente severa, ¿no? Para diferenciar y manejar cada una. De hecho, por ejemplo, cuando veamos más allá, vamos a ver que las leves, por ejemplo, solamente necesitan que pasen dolor, pasen las náuseas, vómitos, y son las de manejo quirúrgico muy temprano, al cuarto o quinto día, cuando el paciente está asintomático. Normalmente debería operarse cuando se evidencia que el problema ha sido cálculos, ¿no? Entonces ahí le harán su CEPRE, le harán tal vez una Colelab, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? En cambio, hay algunas, como por ejemplo las críticas o las graves, en las cuales el manejo es más manejo de un paciente con cuidados intermedios o intensivos probablemente, y son pacientes en los cuales hay que manejar algunos tiempos, ¿no? Muchos de estos casos de pancreatitis aguda grave o críticamente grave desembocan al final en complicaciones más crónicas, como por ejemplo pseudoquiste pancreático, que eso lo vamos a ver al final, pero que por ejemplo en el caso del pseudoquiste pancreático lo que hacemos es no operar ese momento, sino esperar más o menos entre 6 a 8 semanas para recién operar. Entonces, se dan cuenta que conocer estos conceptos nos van a ayudar a planificar nuestro trabajo con el paciente de pancreatitis. Entonces, lo que nos importa a nosotros, ¿cómo viene un paciente con pancreatitis? Y eso ya lo saben ustedes, porque lo clásico es el típico dolor en cinturón. Si bien es cierto, al inicio todos los pacientes, como ya habíamos hablado en anteriores clases, todo lo que es patología de vesícula, vía biliar, páncreas, vienen de una presentación algo parecida, ¿no? Es el típico paciente con dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, malestar general, etcétera, etcétera.
Pero que en este caso, no se olviden, la pancreatitis, de hecho, eso hay que entenderlo para ayudar también con el manejo, es de que la pancreatitis es un dolor de los buenos, ¿no? Habíamos hablado incluso desde hace años, desde las épocas antiquísimas, había los 4 dolores de la medicina, ¿no? ¿Se acuerdan? Si han leído, ¿se acuerdan de, por ejemplo, Celso, que me mencionaba acerca de los abscesos? Eran las 4 cosas, ¿no? El tumor, la masa, el aumento de calor local, el eritema, que era, ¿no? Tumor, color, rubor, ¿no es cierto? Bonito. Entonces, en esas épocas todavía se hablaba de los 4 dolores de la medicina. Y en esa época decían que los 4 dolores más importantes eran, uno, el dolor de muelas, otro es el dolor del parto, ¿no? El trabajo de parto. Otro es el de la litesis renal. ¿Y se acuerdan que hablamos de que era un paciente que ni siquiera encontraba una posición antálgica porque el dolor era intenso, ¿no? Y el cuarto dolor, pues, es la pancreatitis. Entonces, imagínense, desde hace tiempos atrás ya habían determinado de que la pancreatitis era, pues, una cosa que de verdad sí dolía. Y parte del manejo adecuado, y de hecho, manejar bien el dolor va a hacer que la pancreatitis sea menos complicada, digamos, o tenga menos consecuencias. Entonces, de entradita, entender eso, que el dolor es intenso y que debemos manejar de una forma agresiva, digamos, el dolor nos va a ayudar a mejorar incluso el estado general del paciente con pancreatitis. Entonces, ese dolor es el dolor clásico en cinturón, pero no se olviden o no crean que todos los pacientes con pancreatitis tienen que tener dolor en cinturón. Si bien es cierto, es muy, muy común, pero no es absolutamente, digamos, necesario en el 100% de pacientes que exista así. Es como lo que hablamos el otro día de colangitis, del dolor, ictericia y fiebre, que era la triada de Charcot, que siempre les van a preguntar, pero que esta se da solamente en un 50-60% de todos los pacientes, no se da en todos. Igualito este dolor en cinturón, no se da en todos los pacientes. Es muy común, sí, pero no se da en todos. Va a haber náuseas, vómitos, malestar general. En algunos pacientes incluso va a haber distensión abdominal, porque acuérdense que genera otros problemas, en otros hay retención de líquido, etc. Pero la misma inflamación del páncreas a veces genera una especie de líquido peritoneal inflamatorio, ¿no? Y bueno, incluso cuando entramos a veces por una simple colecistitis, entre comillas, y no tuvimos la idea, digamos, de pedir amilasa y limpasa para diagnosticar, a veces encontramos, y es muy característico, que el líquido normalmente es un líquido ceroso, ¿no es cierto? Medio amarillento, transparente, digamos. En este caso, el líquido va a ser algo de una tendencia, digamos, hemorrágica, un color rojo oscuro, ¿no? Entonces uno al toque se da cuenta de que es pancreatitis. Y a veces ese líquido se acumula tanto, que genera también distensión asociado al ilio por alteraciones hidroelectrolíticas que también se dan, porque también acuérdense que tiene una repercusión a nivel renal también. Entonces va a haber todo un problema que a veces desemboca o acaba en líquido inflamatorio abundante, cual si fuera una citis, y además hilo intestinal. Por eso es que muchos pacientes vienen con distensión abdominal. Y de acuerdo a los órganos que vayan siendo afectados, va a haber pacientes que van a tener inclusive trastornos neurológicos, ¿no? Alteración de signos de shock, etcétera, como cuando es una pancreatitis complicada. Entonces, acá viene una cosa que ustedes deben acordarse de cómo se hace el diagnóstico. Entonces, justamente antes pensaban, ¿no? Dolor en cinturón, punto, ya, pancreatitis, y se acabó. Pero estamos diciendo que no se dan todos, y por eso es que los nuevos protocolos dicen que no solamente es la cuestión clínica, sino también hay que asociar otras 2 situaciones más. Y cuando tenemos 2 de esos 3 criterios, recién podemos decir que es una pancreatitis. Entonces, ¿cuáles son esos 3 criterios? Primero, número 1, el dolor abdominal característico, ese dolor intenso en cinturón o dolor que se irradia hacia la espalda, dolor crónico, ¿no? Ya, eso ya sospechamos. La otra es una evidencia radiológica de pancreatitis, o sea, ya sea con una ecografía, que encontramos aumento del volumen, edema, etcétera, o a través de tomografía, porque no se olviden, la ecografía sí nos puede ayudar, pero nuevamente, ¿quién está delante del páncreas? Está el estómago, a veces una porción de duodeno, a veces el colon mismo, y si está lleno de aire puede generar que nosotros no veamos adecuadamente el páncreas o nos dé imágenes inadecuadas. Entonces, lo ideal,
como ustedes ya saben, es manejar una evidencia radiológica a través de una tomografía que debe ser tomografía abdominal con contraste. Ahora, si ya están con tomografía, lo ideal incluso es que le hagan una tomografía tóraco-abdominal de una vez a un paciente en el cual sospechan de pancreatitis, porque ya saben ustedes que uno de los primeros aparatos o sistemas que se involucran es el sistema respiratorio, y a veces hay derrame pleural, etc. Y con una tomografía podemos ver adecuadamente toda esa situación. La otra, que acá sí quiero que me tomen un poco de importancia, es de que para diagnosticar pancreatitis utilizamos algunos exámenes de laboratorio, de los cuales los dos más importantes son la amilasa y la lipasa. Lo primero que les van a preguntar siempre, ¿cuál es mejor para diagnosticar pancreatitis? Pues ya saben que la que es más sensible y específica es la lipasa. ¿Por qué? Porque les van a preguntar, ¿y cuáles son las causas de hiperamilasemia que existen? O sea, ¿por qué la amilasa no es tan sensible y específica en comparación a la lipasa? Porque la amilasa también se produce en otros sitios. Acuérdense de que uno de los sitios más importantes es en las glándulas salivales. Por eso es que van a ver ustedes que una de las causas de hiperamilasemia, justamente la primerita, es paperas o parotiditis, porque se inflaman las glándulas y sube la amilasa salival, y el examen de laboratorio no discierne, digamos, entre amilasa salival y amilasa pancreática. Entonces podemos tener niveles altos. Pero también si tenemos un absceso dentario, unas caries que me está doliendo y que inflaman la zona, también podrían elevar. Como también la amilasa se produce en el músculo del tejido que hay en todo el tubo digestivo, ¿no? En las capas, ¿se acuerdan que había una capa muscular, una serosa, ¿no? Igualito. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, una apendicitis, también sube la amilasa. Cuando tienes una isquemia mesentérica, también sube la amilasa. O el músculo de otros órganos, por ejemplo, un embarazo ectópico, también genera hiperamilasemia. Un quiste de ovario a pedículo torcido que genera necrosis en sus paredes, etc., ¿no? Cuando se tuerce, porque sucede lo mismo que en un vólulo, el quistecito se da vueltas, por eso se llama quiste a pedículo torcido, y cuando se da vueltitas, justamente la irrigación de ese quiste sube a través de ese pedículo, y si le doy vueltas y vueltas, lo que estoy haciendo es pues hacer que no le llegue sangre y ese quiste se va a gangrenar, se va a necrosar, ¿no? Entonces eso también hace subir la amilasa. Entonces, como se dan cuenta, existen varias causas de hiperamilasemia. Sin embargo, causas de hiperlipasemia en realidad son muy pocas, porque el 99% de las hiperlipasemias se deben a pancreatitis. Entonces, por eso es que es mejor manejar lipasa tanto que amilasa. Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque como ustedes habrán visto, cuando manejan pacientes en medicina, felizmente ya está cambiando mucho gracias a estos protocolos y a estos consensos que hay, pero van a ver ustedes todavía que muchos médicos le piden amilasa y lipasa al inicio para diagnosticar pancreatitis, pero a los 4 o 5 días le vuelven a pedir controles de amilasa y lipasa. Y cuando están normales, te lo pasan a cirugía y te dicen, no, ya la amilasa está normal, la lipasa está normal, entonces ya se puede operar. Lo cual no es cierto, porque, como ustedes ven acá, existe una vida media tanto de la amilasa como de la lipasa. La amilasa tiene una vida media que más o menos va a subir hasta las 24 o 48 horas, sube muy rápidamente, ¿no?, sus niveles, y después de eso baja y desaparece. O igual como en el caso de la lipasa, que un poquito más, que al cuarto o quinto día sube a su nivel máximo y después de eso comienza a desaparecer. Entonces, ¿qué significa esto? Que así el paciente se esté muriendo con pancreatitis y complicaciones, la amilasa va a disminuir normalmente a, no sé, al cuarto o quinto día, tal vez ni encontremos ya amilasa, pero eso no significa que el paciente esté mejor. ¿Entienden? En resumen, la amilasa y la lipasa solamente sirven para hacer diagnóstico de pancreatitis, mas no sirven absolutamente para nada para hacer seguimiento de pancreatitis. ¿Entienden? O hacer pronóstico de pancreatitis. Para eso hay otras cosas, ¿ya? Entonces, regla número 1, amilasa y lipasa solamente sirven para diagnóstico. ¿Por qué? Porque la vida media de la amilasa es 48 horas, un poquito más, y la vida media de la lipasa es
unos 5 días a un poquito más. Entonces, después de eso, van a desaparecer sí o sí. Entonces, no sirven para hacer seguimiento. ¿Se entendió eso, no es cierto? Y para que no le pidan ustedes, no sé, de acá a una semana, control de amilasa y lipasa. No tiene sentido. Va a salir bajito, va a salir incluso negativo muchas veces. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico por imágenes? Pues se puede hacer de muchas formas. Una radiografía simple puede servir. Sí, incluso una radiografía. ¿Por qué? Porque a veces el páncreas está tan grande que comprime, digamos, o levanta ¿cómo se llama? El estómago, y el estómago a veces empuja o levanta el diafragma y podemos encontrar asociado incluso al líquido que ya les hablaba más antes, al híleo, podemos encontrar pues niveles, distensión de asas, o incluso que el diafragma esté más elevado, el del lado izquierdo, porque ustedes acuérdense que el derecho siempre es más elevadito que el izquierdo, por el efecto de masa que hace el hígado. Pero en estos casos, incluso el diafragma del lado izquierdo va a estar un poquito más subido. Pero, pues la radiografía no es específica de pancreatitis, o sea, no es lo que más te va a ayudar a diagnosticar pancreatitis. Lo que más te va a ayudar son básicamente estas tres que están acá al final. Una, la ecografía, que a veces te puede dar que hay aumento, hay líquido peripancreático. Asociado a eso, pues la ecografía nos puede ayudar a ver cálculos en la vesícula, cálculos en la vía biliar, que son la causa más común de pancreatitis. Entonces, haciendo una unidad clínica, podría ayudarnos la ecografía, ¿no? Sí nos puede ayudar. Pero lo ideal es, pues, hacer tomografía. Y de hecho, ustedes ya saben que existe una clasificación que se llama clasificación de Baltasar, que ayuda a definir en qué grado, digamos, o en qué nivel de pancreatitis o qué complicaciones tiene a nivel, pues, o que se puedan ver como tomografía, ¿no es cierto? Entonces, se ha visto, pues, que si bien es cierto, de entrada no es necesario hacer, o sea, no es que llega un paciente con pancreatitis y le haces tomografía, sino que después, cuando ya hayas estabilizado al paciente, hayas manejado, hayas sospechado de complicaciones, recién vas hacia la tomografía, ¿no? De entradita, como ustedes han visto, solamente es examen físico, ¿no? Examen clínico, digamos, anamnesis, historia, laboratorios y un simple examen como es la ecografía para poder diagnosticar pancreatitis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tomografía, lo que hacemos ya es clasificar las características del páncreas para determinarlo en grados, grado A, B, C, D, E. No se olviden, así como les pregunté las hemorroides internas y externas, ¿no? Cuáles tenían grados, etc. En este caso, un error muy común que se da es que les hagan caer con, en vez de decir Baltasar A, B, C, D, E, les dicen Baltasar 1, 2, 3, 4 y 5. No existe eso, ¿no es cierto? Por lo menos para clasificar como Baltasar. Pero sí existen unos grados de severidad de Baltasar, donde sí hay un grado 1, 2 y 3. Esa es otra cosa diferente. La clasificación tomográfica de Baltasar va en A, B, C, D, E. Y esto pues lo tienen que saber sí o sí, porque si les van a preguntar algo de Baltasar, es justamente las características de cada uno. Desde un Baltasar A, que es un páncreas normal, o sea, un páncreas tranquilo, sin ningún problema, hasta un grado E, en el que hay dos o más colecciones, como ven ustedes acá, ¿no? Este es el páncreas, justo ayer vimos con los que estaban rotando, ¿no? Justo una imagen muy parecida a esta, ¿se acuerdan? De un paciente con una colección pancreática, ¿no? Entonces, para eso sirven los criterios de Baltasar. Entonces, hasta ahí estamos con diagnóstico, ¿no? Ahí no hemos hablado de otra cosa que no sea examen físico, clínico, amilasa, lipasa y por ahí una ecografía o tal vez una tomografía para ayudar a diagnosticar pancreatitis. A continuación tenemos que hacer otro grupo de exámenes y de evaluaciones que nos van a dar la severidad y el pronóstico, porque en base a eso tú vas a manejar a un paciente tal vez desde una pancreatitis leve que la puedas manejar en un piso normal de hospitalización hasta una pancreatitis severa que tengas que manejar en cuidados intensivos. Para eso son los criterios de severidad o predictores de severidad, en los cuales pues ahí se van a acordar que están las escalas, ¿no? Entonces hay varias escalas
De hecho, esta escala, la VISA, supuestamente es la que mejor nos va a ayudar en casos de pancreatitis. Y como pueden ver ustedes, hay pues el BUN, hay el Glasgow para evaluar el Glasgow del estado mental, digamos, porque también si es que van buscando, hay una escala de Glasgow para pancreatitis, que es otra cosa diferente a la escala de Glasgow para estado mental, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Ver cómo está la apertura ocular, los movimientos, el hecho de que habla o no, y en base a eso se dan puntajes hasta un Glasgow de 15 máximo, un mínimo, ¿no es cierto?, de 3, ¿no? Y en base a eso, por ejemplo, los de Glasgow menor de 8 se supone que son de manejo de cuidados intensivos y son pacientes a los cuales tengo que intubar porque su deterioro respiratorio es altísimo y el paciente tal vez no pueda, tal vez en minutos o en un tiempo muy corto, no pueda ni siquiera poder respirar bien, ¿no? Son pacientes a los cuales tienes que intubar, por ejemplo. Tienes que manejar acá temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, leucocitos, la edad, presencia o no de derrame pleural, y como se dan cuenta son exámenes fáciles de hacer, a diferencia de otros exámenes o de otras escalas, como por ejemplo, ¿se acuerdan de la escala de Apache? Que ni siquiera los intensivistas muchas veces lo hacían, porque tiene tantos parámetros que son difíciles de hacer, o que son más complicados, no sé, tomar una AGA y muchas otras cosas más, que hacían que casi ningún intensivista siquiera, mucho menos pues afuera en hospitalización, ¿no? Los cirujanos, los internistas, qué sé yo, usaban pues una escala de Apache en realidad. Por eso es que los nuevos esquemas o los nuevos protocolos sugieren este VISA, porque como se dan cuenta, son cosas muy sencillas de hacer, que son, no sé, hasta, muchas de ellas están hasta en el reporte de enfermería. Y en base a eso podemos catalogar o clasificar al paciente. Sin embargo, la que más se usaba hasta no hace mucho, y de hecho es la que más les van a preguntar, lamentablemente, es la famosa escala de Ramsson. Y se van a acordar que hay una escala de Ramsson al ingreso del paciente y otra a las 48 horas. Y las características o las escalas van a tener diferentes parámetros, digamos, ¿no? Desde la que está, miren, a la admisión, que están edad, leucocitosis, glicemia, LDH, TG ósea, perfil hepático, y después a las 48 horas en las cuales tenemos que evaluar hematocrito, el BUN, calcemia, pedir un AGA y electrolitos y ver cómo están cómo está el CO2, el O2, etcétera, etcétera, los déficits de base, y después de eso también cómo están los fluidos, ¿no? Los ingresos que hay respecto al líquido. Entonces, en base a eso, pues, uno va a tener una escala y en base a eso uno puede predecir la mortalidad. Entonces, con eso tampoco estamos diagnosticando, solamente estamos haciendo una predicción de lo que va a pasar al paciente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque justo es el momento en el que probablemente tengamos que explicar a la familia cuáles son las expectativas del paciente. Entonces, en base a eso podrás decir, mire señor, no se preocupe, si todo va bien, en 2, 3, 4 días vamos a estar operándole y listo, se acabó la situación, ¿no? Como también en algunos casos dirás, ¿sabe qué? Mire, su familiar tiene alta probabilidad de morir, ¿no? Entonces el paciente mismo, el familiar mismo va a estar como que analizando y asimilando la situación grave de la pancreatitis, ¿no? Para eso básicamente nos sirve. Y obviamente de costadito nosotros vamos a proyectarnos qué tipo de atención le vamos a dar. Cuidados intensivos, en un piso común, si necesita cirugía de emergencia o una cirugía programada, o si vamos a esperar o no, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sirve por lo general el pronóstico. ¿Qué es importante? ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento de que la pancreatitis es uno de los dolores más importantes o más intensos que se han descrito? Entonces se ha visto que el manejo del dolor está directamente relacionado a la severidad de la pancreatitis. Si nosotros asumimos y entendemos que la pancreatitis es una enfermedad que duele de verdad, el manejo del dolor también va a ser el adecuado. Entonces, para eso utilizan diferentes escalas. Hay la escala visual del dolor, ¿no? Que es la que más se usa en realidad, que es muy, digamos, útil en estos casos de pancreatitis, y en base a eso vamos a ver, pues, desde algunas pancreatitis que responden bien simplemente al paracetamol endovenoso me refiero,
¿no? O al metamizol, que es el que por ahí va, hasta, como se van dando cuenta, hay un segundo escalón donde entran los opioides, en una tercera donde entra la morfina con sus asociados, y en la otra ya pues cuando hay un tratamiento intervencionista, cuando hay pues opioides como por ejemplo fentanilo, etcétera, que uno utiliza, pero ya se darán cuenta que este de acá probablemente lo usemos en un piso normal de hospitalización, en cambio este de acá tendremos que utilizarlo ya en una unidad de cuidados intensivos, porque muchas de ellas, por ejemplo el fentanilo, etcétera, necesitan un monitoreo constante, incluso del sistema respiratorio, ¿no? Una de las principales causas por qué el fentanilo causa muertes, han escuchado ustedes de que es todo un problema social, ¿no? El uso del fentanilo. Pero ¿y por qué pasa, o cuál es el principal problema del fentanilo? ¿Qué causa depresión respiratoria? El paciente se siente tan bien y tan rico que incluso se olvida de respirar. Por eso es que estos se manejan en cuidados intensivos, porque si el paciente comienza a tener depresión respiratoria, al toque lo intuban y listo, se acabó. No lo que pasa con los drogadictos que se meten fentanilo, que se mueren con depresión respiratoria, felices, pero sin respirar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle, ¿ya? ¿Cómo es la nutrición? Y de hecho, ya habíamos hablado en algún momento que esta parte de acá ayudó con la aparición en especial de un tipo de sonda, y se acuerdan, la sonda nasoyeyunal, ¿no? Porque antes lo que hacían, lo que pensaba la gente, ¿no? Era de que si yo como y estimulo a mi páncreas, al paciente que tiene pancreatitis le va a dar más pancreatitis todavía. Entonces, ¿qué hacían al inicio? Los primeros pensaron y dijeron, ah, ya chévere, entonces vamos a poner una sonda que la llevamos hasta el Y1 y por ahí le ponemos alimentación. Entonces hacemos de que no exista el estímulo de que funcione la vesícula, el hígado, el páncreas, etc. Y eso va a disminuir la pancreatitis. Entonces hace tiempo había pues la sonda nasogástrica. Entonces a veces ponían la sonda nasogástrica, que de por sí tiene más o menos un largo de 1,50 m, 1,70 m, y la metían, incluso muchas veces con ayuda endoscópica, ¿no? Lo llevaban hasta el Y1, llegaban al duodeno, ángulo de 3 y lo empujaban ahí, y supuestamente la punta de la sonda nasogástrica estaba en el Y1 y le comenzaban a dar comida, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que una de las características, por ejemplo, de los hilos, de las ondas, es que todas esas tienen memoria? Ya han visto ustedes que existe, cuando tú sacas de la bolsita la sonda nasogástrica, cuando está enrollada, la sacas, la estiras, todo chévere, sueltas, y la sonda nasogástrica tiene la tendencia a enrollarse otra vez. ¿Se dan cuenta? Eso se llama memoria. O lo mismo que sucede con el nylon, cuando utilizan el nylon del hilo, está bien enrolladito, tú lo estiras y otra vez trata de enrollarse. De hecho, a veces cuando no lo manejas bien te estás enredando con el mismo nylon, ¿no? Peor si es el policropileno, si es el monocril, se enrolla más todavía porque tiene más memoria. Entonces, esto pasa con la sonda nasogástrica. Entonces, ¿qué pasaba? Le ponían la sonda supuestamente hasta el Y1 y supuestamente le daban alimentación, pero con el tiempo, cuando le sacaban una radiografía de control, encontraban que la sonda nasogástrica estaba así todo enrollada en el estómago, porque la memoria de la sonda había hecho que poquito a poco se vaya encogiendo y regresaba hasta estar enrollada en el estómago. Y durante mucho tiempo la gente había estado pensando que le daban una sonda de alimentación yeyunal, cuando en realidad le estaba dando una alimentación gástrica. Entonces ahí comenzaron a evaluar qué tan cierto era eso de evitar la comida, evitar la ingestión de alimentos para cuidar de pancreatitis. Y se dieron cuenta que no era tan cierto en algunos casos específicos como pancreatitis agudas leves, en las cuales con el tiempo, como ven ustedes acá, una vez que pasaban las náuseas, los vómitos, el dolor, el paciente le daban nuevamente nutrición enteral precoz. Porque se dan cuenta que no servía de nada el hecho de hacerle puente al páncreas, ¿no? Entonces, lo que se daba, o lo que se debe dar, es una nutrición precoz en los casos de pancreatitis aguda leve, pero sobre todo es una alimentación baja en grasas, porque ya sabemos que eso sí es el estímulo principal para toda la cuestión de hígado, vesícula biliar y páncreas, ¿no? Que son grasas y proteínas en especial. Y lo que se daba era una alimentación más rígida en carbohidratos, pero muy precozmente, como ven ustedes ahí, a las 24 o 48 horas el paciente volvía a comer.
Sin embargo, hay pancreatitis como la pancreatitis aguda grave o la moderada, en la cual sí, ahí sí no se recomienda pues la nutrición porque sí estimula, esto es cierto. Y fue pues justamente con toda esta historia de la sonda nasogástrica que se comenzó a crear una nueva sonda que se llama sonda nasoyeyunal, que las que la conocen han visto que tiene otra característica diferente a la sonda nasogástrica. La van a reconocer fácilmente porque la sonda nasogástrica es un plástico, un poliuretano transparente, como la Nelaton, como cualquier cosa, ¿no es cierto? En cambio, la sonda nasoyeyunal está hecho de silicona, es blanca, tiene incluso una guía metálica adentro para poder colocarla y tiene una característica especial, que es más flexible, o sea, no es tan rígida, o sea, su memoria es mucho menor, y en la puntita tiene un peso. ¿Para qué? Como si fuera, imagínense una pastillita que el movimiento peristáltico y antiperistáltico lo quisiera llevar para abajo y eso hace de que la sonda de verdad sea sonda nasoyeyunal y el paciente pueda recibir alimentación a través de eso, en este caso sí haciéndole a manera de un puente al páncreas. ¿Ya? Entonces, para alimentar, en otras palabras, no se utiliza sonda nasogástrica, es un error que van a ver ustedes muy comúnmente que la gente, algunos le ponen sonda y por ahí le están alimentando, lo cual no tiene sentido por las razones que ya les he explicado. Lo que se utiliza es una nutrición enteral, pero a través de sonda nasoyeyunal, no a través de sonda nasogástrica. O incluso, en algunos casos, pues se puede utilizar incluso hasta NPT, cuando hay situaciones como por ejemplo oclusión intestinal, hilos paralíticos severos en los cuales la sonda nasoyeyunal y la nutrición enteral van a estar contraindicados. Entonces se dan cuenta que también clasificar entre leve hasta severa también nos va a ayudar con el manejo nutricional del paciente. ¿Cuáles son otras recomendaciones? Y eso también, márquenlo bien. La pancreatitis aguda no necesita antibiótico de entrada, porque teóricamente no es una infección, solamente es una reacción que ha generado las enzimas pancreáticas contra el páncreas y genera inflamación, y etcétera, etcétera. Y en ese momento no hay nada infeccioso en lo cual esté involucrada la pancreatitis. Simplemente es una inflamación y por eso es que el manejo es analgésico, antiinflamatorio. Como han visto ustedes ahí al inicio, pues utilizaban AINES, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una buena idea asociar paracetamol con ketoprofeno, paracetamol con ketorolaco, metamizol con ketoprofeno para manejar, porque necesitamos solamente un analgésico y un antiinflamatorio. En ningún momento hablamos de antibióticos. O sea, y de entrada no se debe usar antibióticos. Esa es la moral, la siguiente moraleja. Cuando usamos antibióticos, cuando asociado a la pancreatitis existe un foco infeccioso evidenciado. Por ejemplo, si yo tengo la vesícula está gangrenada, y etcétera, etcétera, pues ahí sí necesito antibióticos. Si yo evidencio una colangitis, también necesito antibiótico. O si evidencio a nivel mismo del páncreas un absceso pancreático, una colección pancreática infectada, etcétera, ahí también necesito agregar antibióticos, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues a través de la evidencia. Puede ser a través de la tomografía en la cual se ve el absceso, ¿no es cierto? Otra vez, lo ideal es de que por vía tomográfica o por vía ecográfica uno haga una punción del páncreas, saque una muestra de esa parte que yo sospecho que está infectada y la manda al cultivo y se evidencie la presencia de bacterias, ¿no? Entonces, en este caso, sí utilizo antibióticos. ¿Y qué antibiótico sirve? Pues en nuestro país, nuevamente, lo que siempre les digo, la asociación ciprometro, ceftriametro funciona bien. Sin embargo, si les preguntan, de acuerdo a los protocolos, ¿no? Si les preguntan en un examen oficial, digamos, el manejo es con imipenem o meropenem. Entonces, el antibiótico de elección, según los protocolos, es, por ejemplo, meropenem, 1 gramo cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo, ¿no? Como manejo de la pancreatitis que está complicada con infección en algún lugar. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo. De inicio, no se necesita antibiótico, pero cuando evidencias, el antibiótico de elección es meropenem. Sin embargo, como les decía, en la práctica diaria
ciprómetro, por ejemplo, en el Perú, y de hecho hay algunos estudios que muestran eso, va muy bien en nuestro caso de pancreatitis. Entonces, si están en vuestro pueblo, ahí lejos, en el Cerú, probablemente ahí no encuentren meropenem y sí encuentren ciprómetro. Entonces, comenzar el manejo antibiótico con ciprómetro no va a ir mal, digamos. Entonces, acá viene ya la parte que a mí sí me importa, que es, porque todo lo anterior ustedes ya lo han visto un poquito en medicina interna, en gastro, cuando han hecho pancreatitis. A mí me importa ya cuándo entra el cirujano en el manejo de la pancreatitis, o cuándo ustedes van a hacer referencia ya no al gastro, sino de frente al cirujano. Entonces, ahí viene otro grupo de laboratorios que van a servir para hacer el seguimiento de la pancreatitis. O sea, para decir, ahí sí, esta pancreatitis está peor o esta pancreatitis está mejor, está respondiendo bien al manejo o necesita pues otro tipo de intervenciones, como en este caso una intervención quirúrgica. Entonces, ahí viene un grupo de laboratorios que se llaman laboratorios de seguimiento. No amilasa y lipasa como lo que antes se pensaba para hacer seguimiento, sino más bien otro grupo que son todos estos que están metidos de lo que ustedes conocen como reactantes de fase aguda. ¿Cuáles están ahí? Acuérdense y anótenlo. Por ejemplo, PCR cuantitativa, DHL cuantitativa, procalcitonina, calcio sérico, interleuquina 6 y así, ¿no? Lo que más tenemos en nuestro medio, PCR y DHL cuantitativo y procalcitonina, es lo que casi siempre hay. Hasta en el hospital Magnesio encontramos un PCR cuantitativo por lo menos. Entonces, estos exámenes de seguimiento asociado al estado clínico, al examen físico que vamos a ver del paciente, sirven para determinar qué pacientes necesitan continuar con manejo médico o qué pacientes necesitan ir a cirugía de emergencia. En otras palabras, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de emergencia para pancreatitis? Son dos. Una, que el estado clínico del paciente esté empeorando, y la otra es de que asociado a eso, estos reactantes de fase aguda vayan incrementando. ¿Ya? Entonces no se olviden, les estoy diciendo, cuando opera a un paciente de emergencia en pancreatitis, cuando su estado clínico está peor, el paciente está en peor estado, y asociado a eso, le pido PCR y DHL en especial, lo más común, y también se está aumentando. Entonces hacemos una unidad clínica y ahí vemos de que ese paciente va a requerir una cirugía de emergencia. Asociado a eso, probablemente este paciente también tenga su tomografía, en la cual yo evidencio, por ejemplo, un absceso pancreático, necrosis infectadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, se tiene que operar. Entonces, como ven ustedes acá, las pancreatitis agudas leves, esas sí se van a operar de una forma programada, no de emergencia, pero se van a programar muy precozmente. Ya habíamos visto de que las leves, por ejemplo, a las 24 a 48 horas ya estaban comiendo. Y más o menos al cuarto, quinto día, están en condiciones de hacer cirugía o algún procedimiento, como por ejemplo la colecistectomía, si la causa son cálculos en la vesícula, o a veces la exploración de vía biliar, si la causa es un cálculo en la vía biliar, o hacerle algún procedimiento como CEPRE. En ese caso ya cuando la evidencia es pues, que es un cálculo en la vía biliar que está causando la pancreatitis. ¿Ya? Entonces, eso se ve en las leves. Pero en las agudas graves, en las críticamente graves, probablemente ahí sí tengamos que esperar un poco más de tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal? Más o menos algunos dicen que hay que esperar entre 15 a 21 días para operar una pancreatitis moderada a grave. E incluso, si es que yo tengo complicaciones como por ejemplo pseudoquiste pancreático, lo que tengo que hacer es esperar promedio 6 semanas. Algunos dicen 4, algunos dicen un poco más, pero un buen tiempo adecuado para operar un pseudoquiste pancreático es 6 semanas. Esa es una pregunta que siempre les hacen. ¿En cuánto tiempo opera un pseudoquiste pancreático? En 6 semanas desde el inicio de los signos y síntomas de la pancreatitis. Dime, Luis. Para pancreatitis moderada grave, ¿cuántos días tiene que esperar con esta semana? Más o menos unas 2 a 3 semanas. ¿Ya? Entonces, a las 2-3 semanas, obviamente yo le haré un control tomográfico, le haré durante este tiempo seguramente unas PCRs y DHLs,
Y si no evidencio, si yo veo que las colecciones que tenía, por ejemplo, han desaparecido, se opera. Pero si yo veo, como justo ayer vimos con los chicos de rotación, que había una colección que ya se estaba comenzando a formar y convertirse en un pseudoquiste pancreático, a ese paciente no le hacíamos nada y esperábamos 6 semanas para recién operarlo. Entonces todo ahí va a ir en el manejo de cada paciente en específico. Pero normalmente, si es que no pasó nada, más o menos a las 3 semanas se debe operar. Entonces, acá está más o menos un resumen de lo que les voy diciendo desde hace un rato. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Requiere 2 de los 3 criterios: el dolor abdominal, de evidencia imagenológica o radiológica de pancreatitis y la evidencia de amilasa o lipasa elevada hasta 3 veces su valor normal, dice. Sin embargo, chicos, ustedes van a ser médicos, ustedes no tienen que ser rígidos. Y acuérdense lo que les dije al inicio. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la amilasa de 0 sube, ¿no es cierto?, hasta acá arriba y después de eso baja. Entonces, acá arriba probablemente esté en más de 3 veces su valor. Pero ¿qué pasa si yo lo encuentro a las 6 horas? Probablemente no esté en 3 veces su valor, esté más alteradita, pero eso no significa que no sea pancreatitis. Por eso es que es importante 2 de 3, porque podría ser que la amilasa recién está comenzando a subir, o tal vez ya subió y está en plena bajada y ustedes justo allí le toman el examen. Y podrían decir, no, no pasa nada, no es pancreatitis, cuando en realidad sí es. Por eso es que es importante que recuerden que para diagnosticar pancreatitis se necesitan 2 de 3 criterios, ¿ya? La etiología en nuestro país, pues la etiología biliar es la más común, ya saben, 60-70%, asociado a las siguientes causas que son alcohol e ingesta abundante de comida grasa en especial. Se utilizan predictores de severidad. ¿Cuál es el predictor recomendado? DISA, ¿no? Por su facilidad, digamos, en el manejo, y este está incluido, muchos de sus parámetros, como han visto, están dentro de lo que es los criterios para CIRS y para shock séptico o shock de etiología X, ¿no? Por eso es que es muy útil y se maneja mucho. El manejo del dolor es recontra importante, ya saben que hay que ser agresivos. Una buena hidratación también tiene mucho que ver, no sobrehidratar, porque antes agarraban y también cuando dijeron hay que hidratar bien, ya también mucha gente se fue al otro extremo de comenzar a sobrehidratar. Y de hecho ya hemos visto que estos pacientes tienen alteraciones hidroelectrolíticas, tienen disfunción renal. Si yo le meto mucho líquido, también me voy a ir al otro extremo de encharcarlo al paciente muchas veces. Entonces sí se trata de hidratar bien, pero no ir a los extremos. Las imágenes. ¿Cuándo debo pedir una tomografía? Idealmente, dice que la tomografía debe pedirse idealmente a las 72 horas desde el ingreso. Eso es lo ideal, ¿ya? Y después de eso, si yo veo, puedo pedirle otras tomografías de control. Al menos cuando yo sospecho de signos de sepsis, o sea, que yo sospecho, en otras palabras, que haya un absceso pancreático, una necrosis pancreática infectada, etc., que justifique que yo le repita la tomografía. Uso de antibióticos no está indicado de inicio, más bien sí podemos usar cuando evidenciamos un poco sepsis. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Meropenem. Pero no está mal usar ciprometro. Pero si les preguntan en un examen así como el ENAM, o se van a hacer un STEP a Estados Unidos, o se van al MIR, así, la respuesta es meropenem, o por si está imipenem ahí también. Meropenem es el más usado de todos. ¿Ya? Nutrición, ya saben, si es una leve, a las 24 o 48 horas precozmente. Si es una moderada grave, probablemente tenga que ahí sí utilizar nutrición enteral a través de sonda nasoyeyunal y en algunos casos muy específicos utilizar NPT cuando sea necesario. ¿Ya? CEPRE, al igual que la cirugía, o sea, yo evidencio, le hago su resonancia, evidencio que los cálculos están allí, no le voy a hacer ese rato a la CEPRE tratando de sacar los cálculos. Es lo mismo que la cirugía. ¿Por qué no se hacen de entradita? Porque ya saben ustedes que la pancreatitis es una pancreatitis entre comillas estéril, no está infectada. Y cuando nosotros invadimos a través de una exploración de vía biliar, ya sea quirúrgica o endoscópica, lo que estamos haciendo es crear una entrada a gérmenes que podrían colonizar el páncreas, que está todo inflamado, a veces con un líquido inflamatorio, y convertir una colección estéril en el páncreas
en una colección infectada, en una necrosis infectada, en un absceso pancreático, etc. Por eso es que ni la cirugía ni la CEPRE están indicadas de inicio, o sea, ese ratito. Por más que yo encuentre a un paciente de amilasa, limpasa, le hago su ecografía acá y cálculos en la viabilidad, no dejo que pase todavía el cuadro de pancreatitis y después de eso, de acuerdo a la severidad, voy a operar después de un tiempo prudente. Lo mismo sucede con la CEPRE. No se hace de entradita, se hace, por ejemplo, en una leve, cuando ya pasaron los 4 o 5 días el paciente tranquilo, ahí recién puedo pensar en hacerle una cirugía para explorar la viabilidad o tal vez hacer una CEPRE para limpiar la viabilidad, como ya ustedes ya se los he explicado. ¿Ya? ¿Cuándo se hace la colecistectomía? Igual, ¿no es cierto? Desde una leve que se puede hacer a los 4 o 5 días a una moderada grave que tengo que esperar más o menos 3 o 4 semanas, o incluso si es que tiene complicaciones, tengo que esperar con el pseudoquiste pancreático unas 6 a 8 semanas más o menos, ¿no? Entonces eso es. Como ven ustedes, lo que hablamos al inicio, la pancreatitis no se limita solamente a la cuestión digestiva, al mismo páncreas, sino que, como pueden ver ustedes, y esa es la razón por la cual el manejo es multidisciplinario. En un examen, en cualquier examen que van a dar ustedes, siempre les van a preguntar pancreatitis. ¿Por qué? Porque la pancreatitis es rica, o sea, te genera muchas cosas como para preguntar cosas. ¿Por qué? Porque esto, medicina interna, me tiene una sola enfermedad. Porque tiene problema, todo lo que has estudiado en neumo, en cardio, en nefro, todo lo que es manejo de medio interno, etcétera, etcétera, están metidos en pancreatitis. Como ustedes pueden ver, puede haber insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, shock, disfunción multiorgánica, sepsis, coagulación, o sea, incluso la cuestión vascular, hematológica también puede estar involucrada. Hay hiperglicemia, o sea, el endocrinólogo también está metido ahí, ¿no? El médico internista para ver la parte de electrolitos, haga, ¿no? Regular calcio, etcétera, etcétera, las hipocalcemias. El gastroenterólogo, ¿para qué ya está pues más embarrado y que todos juntos? Porque tiene que ver no solamente el páncreas mismo, sino también muchas veces trastornos de coagulación que van a dar lugar a hemorragias gastrointestinales, hemorragia digestiva alta, úlceras, etcétera, etcétera. El neurólogo, como pueden ver, también está ahí porque también puede haber encefalopatía pancreática. Peor si se asocia eso a colangitis, en la cual ustedes ya saben que hay trastornos de la parte cardiovascular, o sea, signos de shock, y también trastornos del estado mental, ¿no? Confusión, etcétera. Entonces, hasta el neurólogo, como se dan cuenta, está metido en el manejo de la pancreatitis. ¿Qué complicaciones puede haber? Desde unas complicaciones que son, digamos, tempranas, intermedias, ¿no? Desde las agudas que había de falla multiorgánica, etcétera, etcétera, hasta algunas intermedias como son, por ejemplo, las colecciones líquidas, que se convierten muchas veces a largo plazo en pseudoquistes, las necrosis pancreáticas y peripancreáticas, los abscesos, incluso puede haber fístulas, o las complicaciones tardías, de las cuales la más importante es el pseudoquiste pancreático, que no es lo mismo que quiste pancreático. El quiste pancreático es otra cosa diferente y que no es una complicación de la pancreatitis. Se da por otras cosas y cuando se opera por otras razones, en especial porque los quistes pancreáticos a largo plazo pueden degenerar y causar cáncer de páncreas, que esa es otra de las cosas que hay que hacer. Por eso es que los quistes no se les hace derivaciones como van a ver ustedes en un pseudoquiste, que sí se hace una comunicación entre el estómago o el duodeno o el yeyuno hacia el pseudoquiste, porque lo que queremos es drenar ese pseudoquiste, a diferencia del quiste, propiamente dicho, que no solamente hay que drenar, sino hay que sacar todas sus paredes por la potencialidad que tiene de malignizarse y convertirse en cáncer de páncreas. Como ustedes se han dado cuenta acá no estamos hablando para nada de quistes pancreáticos, estamos hablando de pseudoquistes en los cuales solamente alrededor de la colección hay una epitelización, más no una membrana propiamente dicha, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es de pancreatitis. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. No se olviden, si les preguntan por qué se opera una pancreatitis, entonces ustedes tienen que responderlo. Depende si va a ser una programada o va a ser una emergencia. Si es una programada, es porque el paciente ya está estable y porque necesitamos curar el motivo de la pancreatitis, que en el 60-70% son cálculos en la viabilidad. Entonces ahí se opera una pancreatitis. O la otra, operar de emergencia, ¿cuándo?
cuando sus reactantes de fase aguda están empeorando y el estado general del paciente está empeorando. Yo evidencio una complicación grave como por ejemplo absceso, necrosis pancreáticas infectadas, obstrucción intestinal, no sé, sangrado, otras cosas como esas, ¿no? Pues solamente en esos casos operamos de emergencia. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Dime. Y doctor, ¿cómo podemos diferenciar en la práctica un quiste de un pseudoquiste? Ah, ya, buena pregunta. Por tomografía. Porque el quiste, como el quiste hidatídico, por ejemplo, tiene una membrana. Pero el pseudoquiste no tiene membrana. El pseudoquiste solamente es un refuerzo del tejido pancreático alrededor, es una epitelización que se ha dado alrededor. Pero no se ve una membranita como la que vas a ver en un quiste de ovario, así, una capsulita, perdón, ¿no? Una cápsula que va a envolver. Entonces, por tomografía se debe hacer eso. Y, doctor, ¿es lo mismo un pseudoquiste que un wallet of necrosis, un WOW? No, no es lo mismo. En los otros solamente son colecciones. Que esas, por eso es que se les pide controles tomográficos, esos pueden ir desapareciendo poco a poco. En otras palabras, son colecciones de líquido inflamatorio que se van a ir reabsorbiendo. En cambio, en el pseudoquiste, cuando no se reabsorbe, lo que hace el cuerpo es tratar de delimitar esta situación de colección y lo que hace es una epitelización alrededor de esa colección. Entonces, el pseudoquiste se vuelve, por eso se llama pseudoquiste, porque no es una cápsula propiamente dicha, pero es una epitelización que da esa apariencia como que está encapsulando a ese líquido, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y en el caso del wallet of necrosis, un WOW, se tiene que operar también o...? No, mientras que tú no evidencies que esté infectado, a veces eso se deja así nada más y lo que hace el cuerpo es englobar y con el tiempo va a haber zonas que van a estar así como fibrosadas y va a acabar así nada más. Punto. No se opera de emergencia. Solamente, como les decía, se opera cuando el estado general del paciente está cada vez peor. Solamente ahí y asociado a un PCR, un DHL, ¿no? Mientras tanto, si solamente es una necrosis infectada o un absceso pancreático a veces simplemente lo que hay que hacer es antibióticos. Idealmente hay que hacer una punción de esa zona con guía ecográfica o tomográfica, tomar un cultivo si es que tú sospechas de un absceso o una necrosis infectada y dar el antibiótico más adecuado para cada caso. Mientras tanto, lo que puedes iniciar es meropenem o, en el peor de los casos, si es que no tienes eso, ciprometro, y muchas veces hay casos de abscesos pancreáticos que se solucionan así nada más con tratamientos médicos. Solamente, nuevamente les digo, solamente se opera cuando el estado general del paciente está de mal y de peor, asociado a su PCR y asociado pues, a la evidencia de que radiológicamente, según la tomografía, está peor también, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Acá? Ahí. Listo. Entonces, algo que en nuestro medio es también no tan raro, son dentro de las colecciones hepáticas y los quistes hepáticos,
Una que está en nuestro medio muy común, digamos, son las hidatidosis hepáticas, que son unas enfermedades pues netamente parasitarias, ¿verdad? Es de alta prevalencia. De hecho, el diagnóstico muchas veces es pensando pues en que el paciente viene igual con dolor, todo igualito como en cualquier patología de la vesícula biliar, viene con dolor, a veces ictericia, etc. Y uno le hace la ecografía pensando que son cálculos en la vesícula y uno encuentra accidentalmente que no era pues un cálculo, sino más bien un quiste hepático, probablemente hidatídico. Entonces tiene alta prevalencia. Entonces, ¿en qué pacientes vas a sospechar de eso? En pacientes, como ustedes ya saben, el ciclo, la zoonosis normal de la hidatidosis involucra pues ganado, ¿no es cierto? Y perros, ¿no? Entonces, en zonas que son ganaderas, como por ejemplo en nuestro medio, anta y hacia abajo, canas canchis, espinal, que son zonas ganaderas, pues ahí uno va a sospechar de hidatidosis hepática, ¿no? Ya saben esto, pues hay 4 equinococcus, los que más causan son los 2 primeritos en nuestro medio, el equinococcus granulosus, y después de eso vienen el multiloculares, pero básicamente es el granulosus el que tiene que ver con la hidatidosis. Ya saben que es una arteria, ya saben el ciclo en el cual esto, si algo les van a preguntar de esta cosa, es esto, ¿no? ¿Quién es el huésped intermediario? ¿Quién es el huésped definitivo? ¿Y cuál es el accidental, ¿no? El intermediario son los herbívoros, el definitivo son los perros, y el que de accidente, el cochino, es el humano, ¿no es cierto? Que no se lava bien las manos, que come ensalada sin lavar bien, sin hacer el proceso adecuado, y se contagia con esto, ¿no? Algo que les van a preguntar, como les decía, es esta cosa de acá, ¿no es cierto? Entonces esto aprendérselo bien. Entonces, entrando ya un poquito en la hidatidosis, deben saber que, si bien es cierto, la hidatidosis pulmonar y la hepática son las más comunes, pero eso no significa que sean los únicos sitios. También se ha visto que hay hidatidosis a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, del sistema nervioso central, y otras que en nuestro caso las más comunes son las hidatidosis peritoneales, que se van a dar muchas veces después de una cirugía del hígado, que a veces cuando uno no hace un buen manejo, digamos, de la técnica quirúrgica, puede hacer que la arenilla hidatídica y el líquido hidatídico se derramen, se vayan hacia otras partes, y encontramos con el tiempo quistes hidatídicos a nivel del epíplon, entre las asas intestinales, o metidos hacia el recto peritoneo muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Más por una diseminación de la enfermedad. Pero acuérdense que no solamente hay hepática y pulmonar, sino también hay en otros sitios. Entonces, acá viene, nos vamos a ir un poquito hacia la hidatidosis hepática, ¿no? Como les decía a un inicio, pues muchas veces, dependiendo del tamaño del quiste hidatídico, algunas son asintomáticas. O sea, hay gente que lo tiene, está allí y se muere por cualquier cosa menos por su hidatidosis, ¿no? Porque muchas veces está asintomática. Sin embargo, cuando se vienen sintomáticas, no van a ser diferentes a cualquier patología de esta parte de la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo vienen? Como los otros: dolor, hipocondrio derecho y epigástrico, hepatomegalia, o sea que el hígado a veces crece por la presencia de los quistes, va a haber masa palpable, dispepsias, en algunos casos va a haber ictericia, porque el quiste hace un efecto de masa y a veces comprime las vías biliares intrahepáticas o incluso a veces las extrahepáticas, y al momento de comprimir, ¿se acuerdan como el milici 1, ¿no? Que hacía ictericia, pero más por compresión? Exactamente lo mismo hace, y va a haber pacientes que van a venir incluso ictéricos también. A veces va a haber fiebre, leucocitosis, porque sí puede pasar que un quiste hidatídico se sobreinfecta y se convierte de ser un quiste hidatídico en un absceso hepático, ¿no? Un quiste infectado y un absceso hepático. Entonces sí puede ir con fiebre, leucocistosis, malestar general, etcétera, etcétera. Sí puede pasar. O, de acuerdo a que se presente en otros sitios, puede haber incluso, de hecho lo más común, ese otro sitio más común es el pulmón, y a veces el paciente puede venir con tos, ¿no? Y muchas veces con reacción anafiláctica también. Entonces ahí viene una de las primeras cosas que deben acordarse, que cuando ustedes diagnostican un paciente con hidatidosis hepática,
automáticamente tienen que sospechar de hidatidosis pulmonar. Entonces, lo ideal es que si tú has hecho ecografía, al toque le pidas y ves que hay la evidencia de hidatidosis o quiste hidatídico o un quiste pulmonar hepático, al toque le tienes que hacer una radiografía de tórax, porque tienes que sospechar que también allí puede haber, porque es el otro sitio más común. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando tú tienes un paciente que tiene ambas cosas, tanto pulmonar como hepática, tu manejo inicial debe ser a nivel pulmonar. En otras palabras, tú como médico general agarras, encuentras hepática, después de eso sospechas y le pides su radiografía y encuentras una pulmonar, a quien debes ir dirigida tu referencia o tu interconsulta hasta el cirujano de tórax, no al cirujano de abdomen, porque el cirujano de abdomen va a operar después de que se haya solucionado el quiste a nivel torácico. ¿Por qué? Porque las reacciones anafilácticas se van a dar en especial por hidatidosis pulmonar. ¿Por qué es importante entender eso? Porque después vamos a ver que el manejo de las hidatidosis es darles albendazol. Y si yo no tengo esa suspicacia de pedir radiografía de tórax o idealmente tomografía y le doy albendazol cuando no me he dado cuenta que el paciente tenía hidatidosis pulmonar, lo que hace el albendazol es justamente trabajar a nivel de las proteínas que están en la membrana hidatídica y lo que hacen es debilitar, que es por donde entra y se nutre pues todas las tenecitas que están adentro. Y lo que haces es debilitar la membrana y ese paciente con hidatidosis pulmonar puede acabar en una ruptura del quiste y esto generar rápidamente una reacción anafiláctica, que es una reacción grave que se da, ¿no? Un shock anafiláctico y muchas veces muerte. Por eso es importante sospechar de hidatidosis pulmonar. Y cuando esta está presente, lo primero que tienen que hacer es mandar al cirujano de tórax antes de darle ningún tratamiento. ¿Cómo se evidencia que el paciente está complicándose a nivel pulmonar? Porque se van a dar algunas cosas que son muy comunes, ¿no? ¿Qué es eso? La famosa vómica, ¿no? No vómito, sino vómica. ¿Cómo es vómica? Es un típico paciente que te va a decir, ¿no? Si es que viene estable, obviamente, te va a decir, ¿sabe qué, doctor? En un momento a otro he comenzado a toser y toser y toser, así me entra una tos así que no se paraba con nada, y de repente me ha salido como un vómito, pero de un líquido claro, así como agua, un poquito salado. Entonces ahí yo tengo que pensar al toque y sospechar de vómica, que es la expresión de un quiste hidatídico que se ha roto. Y se ha roto, ahí me asusto al toque porque ese paciente en cualquier rato podría hacer una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces, moraleja número 1 de hidatidosis, si diagnosticas hepática, sospecha también de pulmonar. Y si corroboras que es pulmonar, el manejo inicial es con el cirujano de tórax. ¿Ya? Eso es número 1. Ya en tórax me imagino que harán todo lo que es hidatidosis pulmonar y cómo es el manejo. De hecho, el manejo pulmonar es básicamente quirúrgico. No dan albendazol, aunque hay algunos protocolos que dicen que cuando son pequeñitos se le puede dar albendazol, pero en términos generales los cirujanos de tórax prefieren operar los quistes pulmonares. ¿Qué complicaciones tienen? Que a veces de ser primaria puede pasar a ser secundarias, ¿no? Porque muchas veces durante el acto quirúrgico uno desprende el líquido hidatídico y de ahí nomás pasa y se da en otros sitios, ¿no? O hacer incluso shock anafiláctico. Un término que van a aprenderse es qué cosa es una hidatidosis heterotópica, cuando el quiste hidatídico cambia de lugar, ¿no? De lo que es un hepático a veces migra y se va y se convierte en un pulmonar y va a haber la coexistencia de hidatidosis en dos sitios diferentes. Cuando hagan gineco, van a ver también que hay un embarazo heterotópico. ¿Se acuerdan del ectópico? ¿Ya? También hay un embarazo heterotópico, cuando hay un embarazo en dos sitios que no son normales. O sea, por ejemplo, puede haber un embarazo a nivel de la trompa, digamos, que es lo más común, pero también podría ser que exista en la otra trompa del otro lado, o sea, dos embarazos al mismo tiempo en dos sitios diferentes. O que haya un embarazo en la trompa y, no sé, en el cuello del útero, que tampoco es un sitio que es normal para embarazo, ¿no? Entonces son dos embarazos que coexisten al mismo tiempo en dos sitios que normalmente
no deberían estar. Entonces, igualito, que es una hiatidosis heterotópica cuando va a haber una migración, digamos, de la hiatidosis y va a coexistir en dos lugares diferentes. ¿Qué complicaciones tiene un quiste hiatídico ya a nivel hepático? Que se pueda fistulizar, porque a medida que va creciendo puede horadar, digamos, invadir las vías biliares intrahepáticas y causar una fístula entre la vía biliar y el quiste propiamente dicho. Entonces uno puede encontrar, opera el quiste, sacas el quiste y comienza a salir bilis, ¿no? Porque ya hizo una comunicación anormal entre el quiste y la vía biliar. Puede romperse, puede diseminarse, en el caso de la pulmonar en especial, puede haber reacción anafiláctica, puede haber obstrucción biliar, como ya les dije, va creciendo, va empujando las vías biliares intrahepáticas y pues generar ictericia. O a veces incluso puede sobreinfectarse y hacer abscesos también. Discúlpenme un momentito, por favor, ¿ya? Listo. Entonces,
¿cómo se hace el diagnóstico de hidatidosis hepática? Primero, que debe cumplir al menos, dice, uno de los siguientes criterios, ¿no? A veces, ya sea para hepática o pulmonar, que haya hecho evidencias de un shock anafiláctico, que sea roto, ¿no? Ya la vómito y todo ese cuento que ya les dije, pues que se evidencie eso. Entonces es una de las cosas que puede hacer. O la otra es de que a través de una técnica de imagen, que puede ser una radiografía, una ecografía, una tomografía, uno evidencie el quiste propiamente dicho. Y la otra es de que lo encuentres pues así de manera casual, ¿no? Cuando estás operando de la vesícula, qué sé yo, justo ahí al costadito está un quiste, lo chequeas, lo abres y te das cuenta que es una hidatidosis. Esas son las formas de sospechar, digamos, o tener criterio para diagnosticar. Entonces, eso se da en los quistes que uno, pues, en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? Uno encuentra el quiste y encima el paciente es, no sé, pues, Sicuani, ya está, entonces como que haces unidad clínica y chévere, ¿no es cierto? Uno puede diagnosticar. Pero ¿qué pasa si te encuentras con un quiste hidatídico o un quiste hepático, perdón? Y es un paciente que aparentemente no es ganadero y encima viene, no sé, vive en, vamos a decir, no sé, es limeño de San Isidro y tiene un quiste, ¿no? O sea, que tenga su oveja ahí en San Isidro, es difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tienes que hacer el diagnóstico? A través de serología. Y vamos a ver después que hay un grupo de técnicas de laboratorio que sirven para diagnosticar hidatidosis hepática. Ahí van a estar, pues, por ejemplo, el Western blot, el arco quinto, el INSA, ¿no? Que son los más comunes. También hay inmunofluorescencia, etcétera, etcétera. O la otra es, pues, sacar un poquito, encontrar el quiste, operarlo, sacarlo y mandarlo a patología. Y uno encuentra, pues, el examen, pues, de evidencia, la arenilla hidatídica, los quistecitos, las peñas, etcétera, etcétera, ¿no? O la otra, pues, es un hallazgo quirúrgico macroscópico, ¿no? Esto lo he puesto acá porque, para que se vayan acostumbrando, cuando trabajen en un puesto de centro de salud, generalmente el médico se hace cargo de todo lo que son enfermedades zoonóticas y tiene que manejar algunas cosas. Lo he puesto acá para que más o menos vayan viendo cómo es un caso posible, cómo es un caso probable, cómo es un caso confirmado, y en base a eso uno hace incluso informes estadísticos de enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, ¿cuándo es posible? Cuando, por ejemplo, tiene criterios clínicos o epidemiológicos. ¿Cuándo es probable? Cuando, además de eso, pues los criterios epidemiológicos tienen, pues, técnicas de laboratorio positivas. Y un caso confirmado cuando ya lo has operado, lo has sacado, lo has mandado a patología y tiene la respuesta de que de ser, pues, un quiste hidatídico, ¿no? Entonces ahí es un caso confirmado. Pero bueno, eso es lo que les decía, que hay laboratorios, cuando yo no estoy muy seguro de que sea hidatidosis o no, son quistes que a nivel del hígado, a nivel del pulmón, pero digamos, la unidad epidemiológica que debes hacer no es tan convincente, entonces en ese caso le van a pedir algunos exámenes, y esos exámenes, los más comunes son, pues, estos de acá, ¿no? ELISA, Western blot y arco quinto. Sin embargo, hay electroforesis, inmunofluorescencia, antígenos, IgG1, IgG4 para hidatidosis, etc. De hecho, estos son exámenes caros y de hecho solamente los hacen, los laboratorios son carísimos, pero como protocolo, para que ustedes sepan, por una cuestión administrativa, en la Gerencia Regional de Salud hay un laboratorio regional, se llama. Pues cuando tú tienes una sospecha de hidatidosis, le tomas las muestras, todo, y lo llevas o le envías esas muestras al laboratorio regional que está en la Dirección de Salud, en la Gerencia de Salud, y ellos lo envían a Lima, al Instituto Nacional de Salud, y ahí hacen el examen así más específico. Porque acuérdense que hay ELISA para otras cosas también, hay ELISA para VIH, ELISA así, mil enfermedades, ¿no? En este caso uno ha de poner ELISA para hidatidosis, Western blot para hidatidosis, arco quinto para hidatidosis, porque igual hay otras causas u otras enfermedades que también se manejan con estas técnicas, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico imagenológico? A través de rayos X, muchas veces rayos a nivel pulmonar en especial, rayos X funciona muy bien, ¿no? Ecografía a nivel hepático también funciona muy bien, pero lo ideal es hacerle tomografía. En otras palabras, si yo le hago ecografía y yo ya sé que tengo que sospechar de pulmón, puedo hacerle radiografía, es cierto, pero lo ideal es hacer una tomografía torácica y abdominal. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con una radiografía de tórax?
que a veces yo veo de frente, ¿no? Y puede estar un quiste acá, pero otro quiste acá atrás. Y cuando yo vea, solamente voy a ver con un solo quiste. Y si yo opero en base a esa radiografía, podría ser que el cirujano de tórax busque un solo quiste, le opera todo bien bonito, exitoso, entre comillas, y cuando en realidad ha dejado un quiste atrás. O igual nosotros en el hígado, a veces un solo quiste aparentemente, pero tiene otros pequeñitos alrededor. Entonces, con fines de proyección del tipo de cirugía y de la técnica que vamos a usar, pues lo mejor es que ustedes le pidan una tomografía tóraco-abdominal. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nos va a ayudar a discernir entre que si el tratamiento quirúrgico va a ser con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica. Porque la laparoscópica tiene sus indicaciones, pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si el quiste es múltiple, o si el quiste es más de 10 centímetros, o si el quiste está situado en el segmento 7-8, que está hacia atrás, donde están las venas suprahepáticas y cuya visibilidad es más difícil. Entonces, por ejemplo, en esos casos no se debe o no se recomienda hacer cirugía laparoscópica y sí se recomienda hacer cirugía abierta. ¿No? Entonces, en otras palabras, si ustedes como médicos generales al inicio nos ayudan con ya no estar perdiendo tiempo con radiografías y gastando por gusto plata y tiempo, mejor hacer una tomografía que nos va a ayudar a diagnosticar y también nos va a ayudar a ver bien la técnica que vamos a utilizar. Vamos a poder delimitar bien la localización, el número exacto de quistes, etcétera, para que no se nos pase ninguno, ¿no? Esto es lo que vemos, ¿no? Ya sea por ecografía, como ven ustedes allá. Esto es lo que les decía, ¿no? Acácito hay una membrana, ¿se dan cuenta? Más o menos así se ve, no es el mismo caso, pero más o menos así se ve el quiste pancreático. Tiene una membranita, una cápsula así. A diferencia del pseudoquiste que no tiene cito, que es así como solamente un refuerzo, ¿no? Obviamente en este caso es un quiste hepático, ¿no? Que uno puede ver porque tiene una cápsula, ¿no? A veces, miren, fíjense, la tomografía, esto es lo bueno, que uno puede ver. Si yo lo viera con una radiografía así de frente, probablemente este de acá atrás se me escaparía, porque pensaría que es este mismo. O este de adelante pensaría que es parte, y tal vez podría ser que yo solamente diagnostique un solo quiste, cuando en realidad son tres, como ven ustedes acá. Entonces, para eso nos ayuda la tomografía, ¿no? Entonces, acá viene el meollo del asunto, porque todo eso lo han hecho en parasitología, han hecho todo en el ciclo de la zoonosis, todo eso lo han visto también en gastro, en infectología, todo bien bacán. Entonces, acá es donde a mí me importa que ustedes sepan o nos ayuden con la parte quirúrgica. Entonces, acá viene una clasificación, que es la que les van a preguntar muy comúnmente, seguramente, pero que es una clasificación que ya está siendo dejada de usar. Pero lamentablemente tienen que aprenderla, que es la clasificación de Garvey, ¿no? Entonces la clasificación de Garvey tiene 5 tipos. Tipo 1, cuando es una colección única, líquida, pura. La tipo 2 es cuando las membranas ya se han separado, o sea, es el pasito, digamos, a romperse muchas veces, se han separado de la cápsula misma. Entonces este es el famoso signo del camalote, ¿no es cierto? ¿Ya? En el tipo 3 son múltiples vesículas, que es el signo de panal de abejas, ¿no? No se olviden, signo del camalote, signo de panal de abejas, o imagen de panal de abejas. En el tipo 4, cuando ya es heterogéneo, y el tipo 5, cuando ya se ve calcificado, ¿no? Ese es el Garvey. Pero en nuestros tiempos ya no se utiliza Garvey, sino más bien se utiliza la clasificación de la OMS. Como ustedes se van a dar cuenta, es muy parecida la CE2 en este caso, la tipo 3 en realidad es la CE2 y la tipo 2 es la CE3. Es el único cambio que existe, ¿no? Pero ese no es el único cambio en realidad. Si bien es cierto, para describir todo chévere, bacán. Pero lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan reconocer que el CE1 y el CE2 son activos, el CE3 es en transición, o sea que está entre que morirse y no morirse, ¿no? Y los CE4 y CE5 que son inactivos. ¿Y para qué nos sirve eso? Para esto, que esta es la parte que a mí me importa que ustedes aprendan, porque esto es lo básico que
que ustedes deben saber, después de haber diagnosticado, visto, ya sabemos en quiénes sospechar, etcétera, etcétera, en cirugía necesitamos tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones se dan en este programa que existe en la clasificación de CE2 y eso es lo que le hace diferente a la clasificación de Garbi. Como se han dado cuenta, ¿se acuerdan? El Garbi 3 era así, un panal de abejas, y el C3 en realidad era el Garbi 2, que es el signo de camalote, con la membrana desprendida. Que como les estaba diciendo, incluso este es un pasito a que se rompa la membrana. Y si se rompe la membrana, es justamente a través de ahí que le llega alimentación a las bendicitas, a los parásitos que están adentro. Y si se rompe, se va a morir y se va a convertir en esto. Por eso es que le llaman que está en transición. En cambio, estas dos de acá adelante son las que clínicamente, digamos, o funcionalmente, son quistes vivos. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso nos hace entender lo siguiente, que estos tres primeros, en especial estos dos de acá adelante, van a necesitar un manejo, digamos, más agresivo. Y eso nos va a ayudar a entender de que el manejo de la hiatidosis puede ser un manejo médico o puede ser un manejo quirúrgico. Y justamente el flujograma de esta OMS nos dice lo siguiente, que si el tamaño es de 0 a 5 centímetros, el tratamiento es médico. Y si es más de 5 centímetros, el tratamiento es quirúrgico, de entradita. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Si yo te pongo en el examen, tenemos un quiste C2 que mide 15 centímetros, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar manejo por infectología, así? No, para nada, estás perdiendo tu tiempo. El tratamiento es quirúrgico de frente. O al revés, si tienes un quiste pequeñito de unos 2 centímetros, encima le haces su arco quinto y sale positivo para hiatidosis, el manejo es básicamente médico. ¿Y cómo se hace el manejo médico? Se hace con albendazol, ¿no? Han probado entre mebendazol, albendazol y la asociación albendazol-praziquantel y se han dado cuenta que albendazol-praziquantel es la mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que el praziquantel es carísimo y esta es una enfermedad, como se han dado cuenta, de gente, vamos a decir, pobres, ¿no? Ganaderos, campesinos, por lo general, que muchas veces no tienen acceso a un medicamento caro como el praziquantel. Entonces, se ha visto que el albendazol también va muy bien si cumples unos esquemas. ¿Y cuáles son esos esquemas? De que tienes que dar 3 ciclos de 30 días. O sea, tienes que dar albendazol a 10 miligramos por kilogramo por día por 3 meses. O sea, un ciclo, cumples 30 días. Después de 30 días, descansas una semana, entre 7 a 10 días, y después de eso, haces controles ecográficos y laboratoriales de perfil hepático, porque ustedes ya saben que el albendazol es hepatotóxico. Entonces, tengo que ver cómo está su función hepática después de un ciclo. Descanso 10 días, le pido ecografía para ver si no hay alteraciones en la estructura del hígado, ¿no? O le pido perfil hepático para ver la función de los hepatocitos, ¿no? Si todo está bien, le comienzo otro esquema o otro ciclo más, igual de 30 días y así por 3 ciclos por lo menos. Algunos dicen no solamente 10 miligramos, sino dicen de 10 a 15 miligramos. Y de hecho, eso nos va a ayudar por una cuestión un poquito más práctica también. Partir pastillitas es todo un problema, ¿no es cierto? Y cuando partes, a veces agarras un cuchillo y lo parten a la mitad y la pastilla se destroza. Y el paciente, cuando hace eso, no recibe la dosis adecuada en una forma constante. Porque lo que queremos es de que esto tenga pues una concentración básica, digamos, a nivel de la sangre y esté permanente durante esos 30 días a esa dosis, ¿verdad? Entonces, cuando uno no titula bien o no maneja bien la dosis, podría haber, en cierta manera, un fracaso. ¿Y por qué les digo que nos ayuda en la parte práctica? Porque la presentación de las pastillitas del albendazol tienen pastillas de 200 miligramos, de 400 y de 800 miligramos. Y en el CIS, precisamente, o sea, o en el Salud, los medicamentos genéricos vienen en pastillas de 200 miligramos, tabletitas de 200 miligramos. Entonces, ¿por qué nos ayuda esto? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa, digamos, 50 kilos, si yo le saco a 10 miligramos, ¿cuánto saldría su dosis? 10 por 50, 500. Pero si le saco a 15 por 50,
750. Entonces su dosis iría más o menos entre 500 y 750 miligramos, ¿verdad? Entonces, con fines prácticos, ¿le podría dar 600 miligramos? Sí, ¿no es cierto? Porque estoy justo en el rango de dosis. Entonces eso va a hacer que al paciente yo le pueda dar, señor o señora, tome estas 3 pastillitas de 200 miligramos que sumados hacen 600. Y el paciente no tiene que estar partiendo ni haciendo maravillas para llegar a una dosis adecuada. Entonces no se olviden, en el protocolo dice 10, pero en la practicidad, y de hecho en algunos libros dicen que la dosis es de 10 a 15 miligramos. Entonces ustedes sacan un promedio más o menos que se ajuste al manejo, inclusive en la parte, digamos, práctica de la dosis que uno va a recibir. ¿Cuál es la dosis máxima de albendazol diaria? 800 miligramos. O sea, no porque yo peso 100 kilos me van a dar 1,5 gramos, ¿no es cierto? Sino que la dosis máxima es 800 miligramos por día. Algunos dicen hasta 1 gramo, pero van a ver ustedes en la mayor parte de libros dice 800 miligramos. ¿Ya? Dosis máxima de albendazol. Ya saben, ciclos de 30 días, ¿no? Una semana de descanso, entre 7 a 10 días de descanso, le pido perfil hepático, le pido ecografía, y si todo está bien, paso. Todo está mal, lo mando al gastroenterólogo para que le haga una elastografía, ver cómo están las características histológicas, digamos, del hígado, y según eso regulará, ¿no? Porque hay fórmulas para regular el albendazol y regularán de acuerdo a los hallazgos que ellos tengan para regular pues, la dosis diaria de albendazol. ¿Ya? Si el tamaño es más de 5 centímetros, de frente va a cirugía. ¿Ya? ¿Qué hacemos con el CD4? Esta es una pregunta que siempre entra el CD4, porque el CD4, al ser heterogéneo, de entradita yo chequeo, le hago la tomografía, veo así una cosa irregular, y sí es cierto, tengo que pensar en hidatidosis por los antecedentes epidemiológicos y todo eso, pero cuando yo veo lesiones heterogéneas en el hígado, ¿qué tengo que pensar? En cáncer. Entonces, cuando ustedes tengan un CD4 de la mano, siempre tiene que ir una buena tomografía con contraste y además marcadores tumorales para hacer un diagnóstico diferencial entre hidatidosis y NM. ¿Listo? Entonces, a ese paciente le tengo que hacer pues controles ecográficos anuales, o si el paciente tiene síntomas, solamente si tiene síntomas, en ese caso hay que sacarle todo ese quiste y se hace pues cirugía abierta o laparoscópica de acuerdo a lo que uno encuentre. Entonces, en otras palabras, ¿cuándo se opera el CD4? Solamente cuando es sintomático, cuando fastidia, duele, hace efecto de masa, etcétera, etcétera. Ahí se opera. Mientras tanto, lo único que tengo que hacer es diferenciarlo entre NM hepático, y por eso es que le pido una tomografía con contraste, incluso doblemente contrastada si es que quieren, y que le tomen en 2 fases, fase arterial, fase venosa, etcétera, para poder discernir bien entre NM y quiste CD4, y además le pido marcadores tumorales para descartar o hacer el diagnóstico con NM. ¿Qué marcadores le voy a pedir para hígado? AFP, y como también ahí cerquita nomás están vías biliares, etcétera, siempre de la mano tienen que ir AFP, CA o AC, ¿no es cierto? Y CA19-9. Si bien es cierto, el CA19-9 no es específico, pero está ahícito nomás, entonces siempre tengo que sospechar y discernir entre otros cánceres que están en esa zona y que pueden dar metástasis local. En el caso del CD5, es un quiste que ya se calcificó, que ya se murió, ya se fibrosó primero y después de eso se calcificó. Y lo que tengo que hacer en ese caso es solamente hacer seguimientos, controles ecográficos anuales, nada más. ¿Se opera? Según el protocolo, no se opera. ¿Entienden? A no ser que no se sea tan grande y esté calcificado, que esté comprimiendo una vía biliar y que esté ictérico el paciente y que le duela, una cosa, solo en ese caso. Pero normalmente, según el protocolo, el CD5 no se opera. Pregunta de examen, ¿qué se hace en el CD5? Solo observación, no se opera, no se opera. ¿Listo? Entonces, para esto sirve la clasificación de la OMS, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, ya habíamos hablado, albendazol de 10 a 15 miligramos. Mebendazol también funciona, pero no es el mejor.
Hay otros tratamientos que se pueden hacer, por ejemplo, este es un tratamiento que hacen los radiólogos intervencionistas que se llama PAIR. PAIR viene de las iniciales de punción, aspiración, instilación, irrigación y reaspiración. Entonces lo que hacen los radiólogos, por guía ecográfica o tomográfica, entran, le ponen un catéter dentro del quiste, ¿no? Y lo que hacen es utilizar una solución hipertónica, ¿no? Cloruro de sodio al 20, al 25%, hasta el 30%, instilan, o sea, punzan primero, lo aspiran todo lo que puedan, y en ese espacio instilan esta solución hipertónica, que lo que hace es matar, es como si hicieras pues, un ceviche, ¿no es cierto? Matas, aspiras, otra vez instilas, otra vez esperan más o menos 10, 15 minutos, otra vez lo aspiran y así varias veces. Hay una que es una PAIR ampliada, se llama, en la cual dejan un catéter que es un poquito más grueso, porque podría ser que hay membranas ciáticas que tienen que ser aspiradas, pues lo conectan a un sistema de aspiración y comienzan a aspirar poco a poco a medida que se van destrozando las membranas, ¿no? Entonces es una cuestión intervencionista, no es una cirugía propiamente dicha, es radiología intervencionista. Pero lo que nosotros hacemos, como para que ustedes tengan nada más una idea, es hacer cirugías radicales hasta cirugías conservadoras. ¿Qué se refiere a eso? Que hay casos en los cuales incluso puedes hacer hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, cuando son, por ejemplo, han visto esa tomografía que hay muchos quistes, es imposible sacar, a veces ahí tienen 15, 20 quistes, es imposible hacer un huequito por acá, abrirlo al hígado por acá, porque el hígado quedaría pues así como un trapo viejo, ¿no? Entonces a veces lo que hay que hacer es sacar todo ese pedazo de una vez y hacer segmentectomías, hepatectomías, quistectomías totales, etc. Hasta maniobras más conservadoras como son quistectomías subtotales, despechamientos, marsupializaciones, etc. Son diferentes técnicas que las he puesto ahí para que ustedes sepan que el manejo va a depender mucho del tamaño, de la localización. Por eso les recuerdo y les quiero pedir que cuando tengan un paciente con hidatidosis, ya no pierdan tiempo en estar viéndole radiografías. Lo ideal más bien es pedirle tomografía tóraco-abdominal, porque justamente eso nos va a ayudar a definir entre cirugías radicales y cirugías conservadoras. Igual el cirujano de tórax. Desde sacar y abrir solamente el quiste hidatídico y sacarlo y punto, hasta muchas veces poder hacer pues sacar todo un segmento pulmonar, o incluso en algunos casos, incluso sacar todo un pulmón, ¿no? Va a haber casos como eso, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Como han visto, de 5 para arriba ya son cirugías, ¿no? Desde cirugías radicales hasta cirugías combinadas, cirugías conservadoras, pero acuérdense, de 5 centímetros para arriba el tratamiento es quirúrgico. Esto coincide con el protocolo de la clasificación de OMS. Quistes más de 5 centímetros, quirúrgicos. Quistes menos de 5 centímetros, en el caso del CE1, CE2 y CE3, tratamiento médico. En el caso del CE4, observación, descartar NM, pedirle tomografía, pedirle marcadores tumorales y hacer seguimiento, y solo operar cuando son sintomáticos. En el CE5, solamente observación pura. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo quirúrgico de la hidatidosis hepática. ¿Tienen alguna pregunta más? Nada. Sí, mucho.